los martes de presencia y virtuales, hoy transmitiendo desde la sala de capacitación de ESMC Corporativo México. Cambiamos de sala por cuestiones de señal. Normalmente las hacemos en la sala de la Asociación Civil, AgroSource Internacional, pero el día de hoy, para darles un mejor servicio a todos los que nos acompañan, desde la sala del Corporativo SMC México, les doy la más cordial bienvenida. Y como hemos externado martes con martes, siempre tratando de buscar temas inteligentes, temas que nos dejen algo para la vida diaria, algo para compartir. Y hoy nos honra con su presencia y con el compartir sus conocimientos el doctor José Antonio Rivera Tapia. Lo único que les puedo decir es que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. No me corresponde a mí darle la más cordial bienvenida. Les voy a ceder las cámaras y micrófonos a la directora de la Asociación Civil AgroSur Internacional, mi compañera y amiga, la profesora Mari Carmen. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes todos. Bienvenidos a la sala de capacitación de ESMC Corporativo México. Hoy cambiamos de sala, pero vamos a estar muy atentos con nuestra nueva capacitación acerca de uso de plaguicidas en la práctica agrícola y sus efectos en la salud de la población mexicana. Una revisión sistemática va a ser impartida por el doctor biólogo José Antonio Rivera Tapia. Él tiene la licenciatura en biología, maestría en ciencias ambientales, también doctorado en ciencias ambientales. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Nivel 1, es miembro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo superior, es miembro del Padrón de Investigadores de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la UAP, es miembro del Padrón de Consultores de la Dirección de Innovación y Transferencia del Conocimiento, es evaluador de proyectos del Instituto Científico Pfizer, Vienna Science and Technology Fund, Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido también árbitro de la revista internacional Research Journal of Biotechnology, Journal of Soil Science and Environmental Management, Journal of Public Health and Epidemiology, Journal of AIDS and HIV Research, Journal of Infectious Disease and Humanity, and Scientific Research and Essays. Como ven, es muy internacional mi biólogo. Y pues también le vamos a dar la bienvenida. Micrófonos y cámaras son todos suyos, doctor. Muy agradecida por parte de AgroSur Internacional por su colaboración en esta tarde de presencia. Bienvenido. Muchas gracias. Agradezco a los organizadores por esta amable invitación y bueno, con mucho gusto les voy a platicar de un trabajo y bueno, vamos a ir vinculándolo con otros trabajos que se han desarrollado en el laboratorio. Como dicen la minilla, bueno, su servidor trabaja en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el Instituto de Ciencias, en el Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas, en el área de la salud, y colaboro en el posgrado en Manejo Sostenible de Agroecosistemas, que es donde te vamos a enfocar esta plática. Bueno, yo ya tengo un tiempo trabajando en la universidad, ahorita en agosto cumplo 25 años. Quiero dar el crédito muy atentamente al ingeniero ambiental Víctor Daniel Manzano Cruz, quien es mi alumno maestrante y quien en él recae todo este trabajo. Hay que dar el crédito y bueno, yo soy simplemente quien le dirijo el trabajo. Entonces, le solicité que estuviera de acuerdo en que presentáramos parte de su trabajo que está desarrollando y la temática es la que ya comentaban. Vamos a ver esta temática del uso de plaguicidas que se dan en la
práctica agrícola y los efectos que pueden tener y desencadenar o que se vinculan en la población, principalmente en los productores que están directamente en contacto con todos estos productos, estos agroquímicos. Y destaco que en la población mexicana, porque, bueno, a nivel internacional, si hacemos una revisión de la literatura, vamos a ver que hay infinidad de trabajos, pero nos compete empezar en casa. Entonces, por eso quisimos enfocar el trabajo a la población mexicana y sobre todo es uno de los objetivos que tiene este posgrado en manejo sostenible, atacar inicialmente, aportar y tratar de dar algunas soluciones y respuestas a los productores de nuestro campo. Y menciono que es una revisión sistemática, ya que existe mucha literatura al respecto. Muchos nos podríamos, más que preguntar, aseverar, pues es obvio que la exposición a plaguicidas, como es este caso, o cualquier otro compuesto químico, por ejemplo, metales pesados, plomo en el ambiente, en la propia atmósfera, o algunos otros compuestos tóxicos que incluso pueden ser de origen microbiano, como háblese de bacterias, algunos hongos, algunos virus, obviamente que causan un problema en salud pública quien esté directamente expuestos a ellos. Pero después de hacer esta revisión sistemática nos hemos dado a la tarea buscar un poco más de información debido a que no hay una fuerte correlación que nos dé la luz verde para poder aseverar esta práctica de agrícola con respecto al uso de los plaguicidas. ¿Y por qué digo esto? Debemos recordar, bueno, nosotros, los seres vivos en general, nosotros los humanos, somos entes biológicos que podemos estar siendo influenciados por multifactores y también nosotros somos parte que influencia un ecosistema. Entonces hay que tener muy bien en cuenta esto y por qué lo digo, porque a veces se piensa algunos complejos cuando se hagan tomas de decisiones, pero ya vamos a ver por qué. Entonces, por esto es una revisión sistemática que nos permite adentrarnos y conocer estos efectos que se dan en el ecosistema a nivel ambiental, en cualquier rubro que ustedes quieran, llámese interacción en suelo, en un ecosistema acuático, ¿sí? O incluso en la atmósfera. Normalmente no se trabaja mucho, no se monitorea mucho lo que está sucediendo en la atmósfera por su propia dinámica, pero vamos a ver todos estos detalles. Aquí queremos más que dar una definición, enfatizar, ¿no? Que los plaguicidas los debemos considerar como sustancias o también como mezclas de sustancias, porque es lo que normalmente se hace en el campo, no se respeta bien su aplicación y se cae en mezclas de sustancias que están destinadas principalmente pues a tratar de bloquear, de repeler, ¿sí? Y controlar diversas plagas o en otro de los casos regular el crecimiento de las plantas. Bueno, esto lo ha establecido la OMS y la FAO y tenemos datos interesantes. Por ejemplo, recientemente se han tenido estadísticas que se utilizan alrededor de 2 millones de toneladas de herbicidas, casi 1 millón de fungicidas y bactericidas y alrededor de 700,000 toneladas de insecticidas. El uso de estos compuestos se ha incrementado, se ha visto que casi una tercera parte entre el año 2000 y apenas hace 3 años, 2018, lo que ha permitido tener el dato más reciente que reporta la FAO en 2020 de aproximadamente una demanda de 4 millones de toneladas de estos compuestos. Entonces, todos estos compuestos se están virtiendo a la naturaleza en sus diferentes presentaciones y bueno, están dando el surgimiento de diferentes preguntas relacionadas sobre todo de la Organización Mundial de la Salud, qué está pasando o qué va a pasar, ¿sí? Por la exposición
crónica, porque ya no es aguda, crónica, a estos compuestos. Recordemos, el campo no se puede detener, la producción de alimentos es fundamental y vital para pues, que siga marchando nuestro planeta. Entonces, estamos muy comprometidos con el uso de estos compuestos y o la adopción de algunas otras estrategias que se puedan utilizar para mitigar este tipo de plagas que se observan en el campo, tanto en México como a nivel mundial. ¿Cuáles son las consecuencias negativas que se han visto por el uso de estos compuestos? Se habla siempre de su toxicidad, ¿sí? Que está relacionada en el agroecosistema y principalmente al agricultor, que es el protagonista en estos sistemas y que muchas veces los dejamos a un lado, no los incluimos en las evaluaciones o en los estudios. ¿Por qué? Porque principalmente se enfocan los estudios a tratar de salvaguardar los cuerpos de agua, evitar su contaminación, que es muy importante. También tratar de salvaguardar las propiedades de los suelos, evitar su mayor impacto del que ya tienen. Y finalmente, les digo, recientemente, durante los últimos 5 años, se están haciendo estudios de forma más consistente en lo que sería el aire, en la atmósfera. Ahí también se están viendo efectos muy representativos por el uso de estos compuestos tóxicos. En los plaguicidas, cuando obviamente los enfocamos a la plaga, a las plagas diversas que se encuentran en el campo, bueno, lo debemos enfocar como una dinámica con los seres vivos, donde se están alterando principalmente pues, funciones metabólicas, como son la fisiología o la bioquímica de los seres vivos, incluyendo al ser humano. Para esto, bueno, tenemos que tomar en consideración cuáles son las vías de exposición. ¿Por qué? No todas las vías de exposición responden igual. Algunas vías son más susceptibles, el efecto es más rápido e incluso con menores dosis. Otras vías son menos susceptibles y se tarda un poco más de tiempo en observarse efectos negativos. Y bueno, las exposiciones que la literatura maneja comúnmente, bueno, es la ocupacional por excelencia, la ambiental, que puede decir que deriva de la ocupacional, pero por la misma dinámica de estos compartimentos, que es agua, suelo y aire, esta se puede distribuir en diferentes ecosistemas y bueno, pues se vuelve ambiental, ¿sí? Y la parental, que bueno, esta también ha tenido últimamente mucho estudio por los efectos que se ven en algunos bebés que nacen de mujeres que se dedican a la agricultura y se observan efectos carcinogénicos en algunos recién nacidos. Pero recalco, no es la única causa, no se trata de satanizar a los plaguicidas, no. Pero ahorita vamos a ver cuáles, cómo hacen sinergia con otros factores o la cuestión multifactorial. De acuerdo a algunos autores, recientemente, en 2017, han establecido que las enfermedades que están vinculadas por una exposición crónica, eso es importante, a plaguicidas, las podemos encuadrar en los siguientes tipos. Por ejemplo, las malignas, es el cáncer, las neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, esclerosis, que obviamente también tienen otros agentes causales, como el cáncer, las respiratorias, asociado a asma, bronquitis, las reproductivas, principalmente, bueno, infertilidad, trastornos congénitos, incluso en algunos casos se han reportado abortos no deseados, rompimientos de membranas, las metabólicas, la diabetes, la obesidad, que obviamente también tienen un ingrediente muy importante, por ejemplo, el sedentarismo. Ahorita que hemos estado estos 2 años en el encierro por causa de la pandemia, se han disparado muchos estudios relacionados a la importancia de la actividad física y el sedentarismo. Bueno, vean, si lo unamos a la exposición de estos compuestos, bueno, las gráficas se disparan, las metabólicas, y también las del desarrollo, que es como el déficit de atención, la hiperactividad y el autismo, que también son algunas patologías que ya datan de varias décadas.
son recientes, pero se ha visto que al combinarse con estos otros factores pueden incrementar su número de casos. ¿Qué pasa en México? Bueno, vamos a irnos, ya hablamos algo general, bueno, pero en México, ¿qué está pasando? Por desgracia, bueno, los datos son limitados, ¿sí? ¿Y por qué digo limitados? Con respecto a los tipos de plaguicidas o agroquímicos que se utilizan, no hay reportes muy certeros para nuestro país, aunque sabemos a ciencia cierta qué se utiliza. Pero cuando se aplican alguna serie de instrumentos, de cuestionarios previamente validados a los productores, vemos que hay una discrepancia en lo que nos informan. Entonces, aún no se puede contar con una información muy sólida al respecto. Luego las cantidades, qué tanto utilizan, qué concentraciones utilizan o qué mezclas utilizan, que es el peor de los casos. Luego las aplicaciones, cómo lo aplican. No siguen las normas oficiales o las recomendaciones básicas para una aplicación, entonces su exposición es muy severa. Y luego los impactos que se generan, que es a lo que está enfocado esta charla, de cómo vamos a relacionar el uso de los plaguicidas, su presencia aguda o crónica, con respecto a estas enfermedades que ya se han documentado a nivel internacional e incluso también nacional. Para este caso, en 2018 se reporta que se han utilizado más de 53,000 toneladas de plaguicidas en nuestro territorio, según la FAO. Entonces son datos muy cercanos y que están relacionados con efectos negativos a la salud que producen estos compuestos, pero se debe puntualizar, ¿sí? A fin de que debemos tratar de establecer, de dimensionar de forma adecuada la problemática para establecer pues las acciones para poder tener un control y prevención de daños debidos a la toxicidad de estas sustancias. Sé que esto es muy difícil, incluso en la literatura García y colaboradores en 2018 lo establecen. Cuando uno entrevista, visita parcelas de cultivo, pues los productores son muy conocedores de lo que está pasando, de lo que sucede en sus sistemas de cultivo y a veces son renuentes para poder adoptar algunas otras técnicas que puedan desplazar en lo mayor posible el uso de plaguicidas. Sabemos que es imposible migrar de un sistema, por ejemplo, convencional a un agroecológico, porque hay muchas mermas en la producción, en lo que se obtiene al final de cada ciclo productivo. Entonces, nosotros estamos conscientes de eso, pero tratamos de abonar poco a poco para ir sustituyendo gradualmente por algunos métodos que son menos agresivos y que impacten menos al medio ambiente. ¿Cuál es la justificación de lo que estamos planteando con estos trabajos? Tratamos de establecer, de dimensionar y analizar una correlación o correlaciones que se establezcan entre el uso de estas sustancias y el surgimiento de enfermedades o condiciones que las favorecen o pueden ser disparadores o desencadenantes de ellas, con la finalidad de poder ofrecer, ¿sí?, algunas líneas que reduzcan y nos ayuden a prevenir, eso es importante, prevenir el riesgo que condicione el uso desmedido y poco controlado de estas sustancias. Bueno, para esto se estableció una hipótesis de investigación que es tratar de establecer por medio de una revisión sistemática y un análisis de datos referentes a esta problemática asociada al uso de plaguicidas y que nos permita establecer si existe alguna relación entre la utilización de estos compuestos y la salud de la población expuesta. Como hace rato les comentaba, obvio que sí hay una relación, es evidente. ¿Por qué lo digo? Desde hace años se han estudiado, se han hecho estudios de exposición, obviamente, en modelos animales de diferentes compuestos, plaguicidas, llámense metales pesados, en modelos animales bajo condiciones controladas en el laboratorio y se estudian perfectamente los efectos que les causan. Pero obviamente, por ser un trabajo, un modelo animal,
donde se tiene controlada todas las demás variables, lo que alimenta, con lo que los alimentamos, lo que beben los animales, el peso, están sumamente cuidados estos animales en laboratorio, entonces podemos ver perfectamente el efecto de esta única variable, que sería la exposición a una o a diferentes dosis, concentraciones de estos compuestos. Pero bueno, hay que también tener en cuenta que luego tratar de extrapolar los datos de un modelo animal a la realidad, es decir, al humano, muchas veces es difícil poder concluir que los mismos efectos que se están observando en el modelo animal se van a observar en el humano. ¿Por qué? Porque el humano está influenciado por otros factores ambientales. ¿Qué pueden ser? Pues desde la dieta, no todos nos alimentamos igual, nuestras dietas son diferentes. Puede haber incluso una variación si lo vemos entre estados, es muy diferente, ¿no? Las características metabólicas, por ejemplo, de las personas del norte de nuestro país con respecto a las personas del sur de nuestro país. Incluso hay una predisposición genética, aunque seamos mexicanos todos, tenemos una predisposición genética a muchos factores ambientales, a los alimentos, etcétera. Y bueno, y no se diga cuando hablamos a nivel internacional, incluso entre razas, también hay diferentes formas en que respondemos a todos estos componentes. De ahí se pueden hacer estudios que pueden ser en líneas celulares, que bueno, estas líneas celulares también pueden ya ser de origen humano, pero que nos permiten también analizar estos efectos de estos compuestos, pero que también siempre nos ponen un obstáculo para poderlo extrapolar al humano. Y obviamente, pues, no es ético hacer trabajos directamente con personas. Entonces, estamos en ese ínter de que tratar de cerrar el candado para poder proponer, ¿sí? Algunas ideas de qué está sucediendo directamente entre la exposición y las enfermedades que se disparan. Bueno, el objetivo fue realizar una revisión de la literatura científica referente al uso de plaguicidas en la práctica agrícola y los efectos que se observan en la salud de la población expuesta, principalmente en los productores, pero hace rato yo les decía, por la dinámica que se ve en los ecosistemas, se ha observado que incluso en poblaciones que están alejadas, a veces kilómetros de donde se aplican estos compuestos, también pueden, ¿sí?, recibir, obviamente, menores cantidades, menores dosis de estos compuestos que son dispersados ya sea por un cuerpo de agua, ¿sí?, por un vector, pero principalmente por el aire. Ahí es donde entra mucho en juego lo que es la dinámica de la atmósfera. Los objetivos particulares fue crear una base de datos con las investigaciones identificadas, hallar las distintas correlaciones existentes en la información extraída e identificar posibles indicadores de riesgo. La metodología que se utiliza en este tipo de trabajos la vamos a ir diferenciando, lo que es una revisión sistemática y posteriormente un metaanálisis. La revisión sistemática, ¿qué nos va a permitir? Es una investigación no experimental, es decir, no estamos involucrando ni modelos animales ni tejidos celulares, ¿sí? Y bueno, mucho menos es un trabajo invasivo con personas. ¿Por qué? Porque en algunos casos sí se puede trabajar con los mismos productores. Y decimos que es invasivo porque el hecho de pedirles una muestra sanguínea, de sangre, 10 mililitros de sangre, como cuando vamos al laboratorio de análisis y nos toman sangre para hacernos un general de sangre, eso ya es invasivo. Entonces, muchas veces los productores no están dispuestos a colaborar, tienen sus razones. Además de que siempre se les hace un consentimiento informado, que por reglas de la OMS se debe hacer un consentimiento informado. Entonces, aquí es una investigación no experimental que recopila y nos permite sintetizar información sobre un tema en específico, eso sí, de manera exhaustiva, aplicando criterios explícitos y rigurosos para identificar y evaluar y sintetizar críticamente la literatura recabada. ¿Qué es lo que se hace? Bueno,
El metaanálisis nos va a permitir un análisis estadístico de toda esta información que nosotros vamos a filtrar. Ahorita vamos a ver cómo se hace todo este proceso, ¿sí? De esta colección de datos, de resultados de la literatura con el propósito de integrar los resultados. Es decir, nos valemos de información ya preexistente de modelos animales, de modelos en tejidos celulares y de una infinidad de encuestas que se han aplicado a productores. El proceso general es, bueno, el tema central de la revisión sistemática, bueno, en este caso son plaguicidas, enfermedades asociadas, productores, en los tiempos de exposición, y México principalmente, bueno, es en nuestro país. Se hace esta elección de términos de búsqueda y bibliotecas bibliográficas, y se hace una búsqueda en base de datos, se seleccionan los artículos, se extraen los datos, se hace el análisis y procedemos a la interpretación de resultados. A lo mejor muchos podrían pensar, bueno, es un trabajo muy sencillo, nada más tengo que ponerme a leer, a buscar artículos de entrada, si es así, el resultado, los que se utilizaron y la estrategia de búsqueda. Bueno, lo que se utilizó fue fuentes de información en las bases de Scopus, de PubMed y del Web of Science, y los términos de búsqueda que utilizamos, es decir, se puede hacer una revisión sistemática de cualquier tema, ¿sale? Pero bueno, nosotros nos importaba pesticidas, salud, enfermedad, México y agricultura. Al título del trabajo, al resumen y a las palabras clave de los trabajos. Esos son los componentes principales de la búsqueda. Como repito, nosotros podemos hacer cualquier revisión sistemática de cualquier tema que nos interese. Otros criterios que se consideran fueron artículos científicos en idioma inglés o español, sin restricción de fecha o lugar de publicación, solamente que cumplieran con estos términos de búsqueda. Es decir, no hubo temporalidad, pero sí con estos términos de búsqueda. Las cadenas de búsqueda que hicimos por campo de búsqueda fueron pues las siguientes. Aquí les pongo unos ejemplos. 3 ejemplos de búsqueda. Por ejemplo, cuando se hacía en título, se hizo principalmente en México, que tuviera la palabra México, es decir, trabajos que reportaran incidencia de enfermedades por uso de plaguicidas en nuestro país. En el resumen, bueno, que aparecieran ya pesticida, agricultura, salud o enfermedad, y México nuevamente, y en las palabras claves, bueno, se repite. ¿Esto qué nos permitía? Ir haciendo un filtrado de toda esta información, y algunos artículos empezaban a repetir, por eso los datos se disparan. Pero ahorita vamos a ver cómo se realiza este filtrado, este cribado, para ir evitando esas duplicaciones. En estas 3 búsquedas, por ejemplo, que vamos a ir parciales, porque se siguen haciendo, se están actualizando cada medio año. ¿Por qué? Porque la investigación avanza, las publicaciones se están actualizando, a veces en ciertas áreas van más lentas, en otras son más rápidas, pero bueno, lo hacemos casi cada medio año, este cribado, esta búsqueda, y se combinaron de modo que solo los artículos identificados en las búsquedas cumplieran con los criterios básicos descritos. Y bueno, esos fueron considerados nuestros artículos potencialmente legibles. El filtrado y los criterios de inclusión, ¿cuáles fueron? Bueno, una vez que obtuvimos un primer bloque de artículos potencialmente legibles, se someten al programa Zotero y empieza a hacer automáticamente la eliminación de duplicados. En los criterios de selección, ¿cuáles fueron? Criterios de inclusión, bueno, enfoque en la especie humana principalmente. ¿Por qué? Por lo que les comentaba hace unos momentos. Empezó a filtrar, si aparecían muchos artículos que eran en modelos animales, los empezamos a excluir. ¿Por qué? Porque es difícil extrapolar los datos. Entonces tenían que ser enfocados a la especie humana para que tuvieran más contundencia. Tenían que ser, obviamente, población de nuestro territorio, de México, de cualquier rincón de nuestro país. La exposición derivada de la práctica agrícola, ¿sí? Que tuvieran alguna relación, ya fuese los productores directamente o familiares, o incluso
En algunos casos refieren a las personas que se dedican a recoger para llevar y darles una disposición final a todos los todos los empaques en donde están contenidos estos plaguicidas. También en ese caso se incluyeron. También se identificó la relación entre la exposición a plaguicidas y el surgimiento de enfermedades o condiciones que pudieran promoverlas o dispararlas, ¿ok? Y bueno, y que el artículo tuviese información primaria, es decir, inicial, que no fueran a lo mejor artículos de revisión donde se están repitiendo información de años, no, que fueran de primera mano. Bueno, los criterios de exclusión fue que no hubiera acceso al artículo, en algunos casos no están en acceso abierto, que se estudiara una especie distinta a la humana, sobre todo modelos animales, que no fuera de México, y bueno, por ejemplo, que la publicación no tuviera información original. En ese caso también ninguno de exclusión. Pasaron a la etapa de lectura completa para asegurar su elegibilidad y fueron considerados en este trabajo. En este proceso de la investigación se identificaron relaciones entre la exposición a plaguicidas derivada de la práctica agrícola y el surgimiento de enfermedades en la población o condiciones que la pudieran promover también, ¿sí? Que estuvieran estrechamente relacionadas. Bueno, ¿cuáles son los resultados que llevamos hasta hace 3 meses, que fue el corte en diciembre? Ahorita sería otro corte en mayo. Los resultados de la búsqueda en las bases de Scopus, ¿sí? Fíjense cuánto nos arrojaron. Artículos encontrados 85,938. Imagínense ponerse a leer esta cantidad, sería interminable. En el título tenían esta cadena de búsqueda y que fueron filtrados por el software Zotero. En el resumen solamente 85 y con palabras clave, ¿sí? 6,703,155,000. Cuando se hace la cadena de búsqueda combinada, que es lo que se recomienda para filtrar, para evitar duplicados, ¿sí? Y cumplan con los criterios de inclusión y de exclusión, al final de estos nos quedaron artículos que cumplen con los criterios 49. Bueno, ya es más accesible. ¿Qué quiere decir? Estos 49 de este mundo de datos que tenemos arriba, ¿sí? Ya son artículos que han sido filtrados y que tienen la información precisa que estamos buscando. Obviamente esto lo hace un software. Luego, cuando hicimos la búsqueda en la base de Web of Science, igual encontramos en el título con esa cadena de búsqueda 82,000, en resumen 85, en palabras clave alrededor de 900,000, y cuando se hace la búsqueda combinada solamente nos arroja 37 en la de Web of Science. Y en el caso de PubMed, ¿sí? Que es otra base internacional muy importante, igual en el título había 32,000, 70 en resumen y 15,488,000 con palabras clave. Cuando se hace la búsqueda combinada, nos arroja 33 artículos. Entonces, bueno, ya estamos hablando de alrededor de 100 artículos, un poquito más. En la selección de artículos se hace el concentrado de resultados de la búsqueda que observamos acá y finalmente la eliminación y la duplicación se hace por este software y ya tenemos este total de 119 artículos, ¿sí? Que nos van a dar la información veraz y relacionada, ahora sí, como dice el título, con el uso de plaguicidas enfocado solamente a productores en nuestro país y gente aledaña o asociada a estos productores. Bueno, este es un ejemplo, una captura de pantalla de qué hace el programa. Se alimenta con todos los datos, incluso es el título del trabajo, ¿sí? Quién lo está creando y la fecha de adición. Y aquí nos muestra en azul un ejemplo de unos que estaban duplicados, cómo los va eliminando. Entonces, estamos hablando de millones de artículos, si recuerdan, en las 3 bases, y cómo nos va favoreciendo, es decir, está haciendo una revisión totalmente sistematizada. Está canalizando
perfectamente los artículos que son los que nos van a aportar esa evidencia para poder concluir. El resumen del proceso de la selección, bueno, luego a partir de estos 119, que son los potencialmente elegibles de acuerdo al software, todavía se detectó que había 63 duplicados, ¿sí? Y artículos que cumplen inclusión por lectura de título y resumen 23, y artículos incluidos en la revisión posterior a su revisión integral, es decir, después de haber revisado todos estos 119, nos marca que quedamos con 12. Aquí me dice el software que hubo artículos excluidos a partir de la lectura de título y resumen cuando se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión, ¿sí? Entonces, se reduce aún más. Muchos me podrían preguntar, oye, si hablábamos de, ya no de miles, de cientos de artículos y se están quedando con un número tan reducido, bueno, este número tan reducido está siendo filtrado totalmente y entonces nos va a dar los datos más certeros. Por eso yo al inicio les decía que hay mucha información y al final no, es de acuerdo a lo que nosotros, las pautas que le estamos dando o alimentando al software para que él haga esa búsqueda exhaustiva. Luego, como los datos parecen ser muy pequeños, ese número 12, bueno, se hacen búsquedas complementarias, tratamos de buscar 6 meses después. Se utiliza la misma metodología, pero limitando la ventana de búsqueda al periodo comprendido, nada más respecto a la primera búsqueda. Y bueno, y para eso, vean, obviamente en los últimos meses, o sea, arroja un total de 8 artículos, ¿sí? Bueno, y todavía de esos, vean, 4 son duplicados y los siguientes se revisan a lectura completa y bueno, un artículo se agrega a la revisión sistemática. Entonces esto hay que estarlo actualizando, refrescando continuamente. Las búsquedas complementarias también se deben hacer en base a ¿qué? Especificar el tipo de plaguicida en nuestro tema empleando según su clasificación química. Una cosa es nada más decir, por ejemplo, organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretrinas, piretroides, o alimentar el software con los nombres de cada uno de los plaguicidas que caen en cada una de estas clasificaciones. Entonces, eso también nos permite ampliar, ¿sí?, esta búsqueda. Esto también va en relación de qué es lo que quiere uno aterrizar, si solamente manejarlo en estas categorías o profundizar a cada uno de los tipos de plaguicidas existentes. Pero bueno, obviamente hay que recordar que, bueno, en nuestro país no en todas las regiones se utilizan los mismos porque están en función, obviamente, al tipo de cultivo, a la rotación que les dan, a los tipos de plagas, etcétera, etcétera. Bueno, luego las investigaciones por tipo de plaguicida. Quisimos profundizar más el trabajo, es decir, detallarlo más, desmenuzarlo. En las bases de datos se manejan las 3 bases con los diferentes tipos, organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretroides, lo mismo con las 3 bases y nos presenta el número de artículos encontrados, ¿sí? Vean, aquí hay 149, ¿por qué? Porque se empieza a pulir la búsqueda. En esta gráfica vemos las publicaciones por tipo de plaguicidas resultantes de la búsqueda complementaria, ¿sí? Por ejemplo, bueno, dentro de los organoclorados es lo que más destaca en publicaciones, seguido de organofosforados, carbamatos, piretrinas y piretroides casi, bueno, comparten la misma tendencia. Con respecto a las 3 bases de búsqueda que se realizaron. De estas 149 publicaciones identificadas ya por los tipos de los plaguicidas, nos arrojó que 58 elementos eran únicos, 23 rechazados en la primera búsqueda, 6 incluidos en la primera búsqueda, de ahí 29 de los 58 servían para evaluar según criterios de inclusión y exclusión vía lectura de resumen. De ahí 11 sí cumplían y se sometían a la lectura integral y 18 no cumplían.
y se agregaron 2 artículos a la revisión sistemática. Los resultados de la búsqueda y selección de artículos. Bueno, tenemos artículos identificados en 12, identificados en una búsqueda final, vamos, es el último corte, uno más, en la reciente búsqueda complementaria 2, lo que nos dio una suma de 15 artículos incluidos en la presente revisión y que permitía combinar los resultados de esta búsqueda que se realizó. Aquí les pongo un concentrado de todas las tablas que se fueron generando, donde, bueno, obviamente se incluye a los autores, el año, el título del trabajo de la investigación que se realiza, el estado en que se realizó, Chiapas, Campeche, etcétera, a qué cultivos están asociados, ¿sí?, esos estudios, la exposición, si es laboral, ambiental, el método de identificación, si fueron encuestas, el análisis realizado. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a ver, por ejemplo, determinación de niveles de acetilcolinesterasa, conteo de micronúcleos, intercambio de cromátidas hermanas, hay otros que se llaman ensayos cometa, el tamaño de muestra, cuántos individuos se incluyeron en cada trabajo, que es importante también para ver si es significativo lo que se está obteniendo, el género, es decir, tanto hombres como mujeres que participaron en estas investigaciones, qué efecto se observó también a nivel de su salud, alteraciones neuromusculares, daño genotóxico, retardo del crecimiento intrauterino, entre otros, tipos de enfermedades asociadas al efecto directo. Vean todo esto que se iba extrayendo con la lectura de cada artículo y se iba alimentando también a este software para poder hacer ahorita las correlaciones. Otro ejemplo más de estos concentrados que hacíamos, donde, bueno, se ve lo mismo, los autores, los títulos, hasta el tipo de enfermedades asociadas al efecto directo en estas poblaciones expuestas. Esto es una continuación, pero bueno, la tabla es interminable. Extracción de la información básica. Es un mapa que nos muestra la geografía de los estudios contemplados en esta revisión sistemática. ¿Ok? ¿Entre qué años? 1998 y 2021. Aquí ya sí hablamos de una temporalidad, porque, bueno, al inicio no sabíamos cuál iba a ser el artículo más viejito que tendríamos. Bueno, el que nos reportó este filtrado de datos fue de 1998 y obviamente el más reciente, pues, a finales del año pasado. Investigaciones de solamente 11 estados, ¿sí? Vean, para Puebla no hay reportes, casualmente. Pero bueno, la mayoría, el grueso está en la parte norte de nuestro país, ¿sí? En esta parte del Pacífico y, bueno, en la parte de lo que es a Chiapas, ¿sí? Tabasco y la parte final aquí de Veracruz. El 80% de los estudios acerca de la exposición fue ocupacional, ¿sí? La edad promedio de los individuos fue de 32 años, es una edad muy joven, potencialmente reproductiva. 1,111 personas que se analizaron, se reportaron estudios de laboratorio tanto a nivel en sangre, orina y diferentes exfoliados, sobre todo bucales, para ver si había algunos estudios de micronúcleos. Y el enfoque de las investigaciones, ¿cómo está? Para hombres fue en un 27%, en el caso cuando eran solamente mujeres 13%, y cuando se incluían ambos géneros, bueno, prevalece el 60%. O sea, está representado los dos géneros. Eso es importante, eso es muy importante. Hace años podríamos pensar que los hombres, bueno, era más la tendencia, el hombre trabajaba más en el campo. Ahora se está viendo que la tendencia, bueno, la mujer se está incluyendo en este tipo de actividades productivas de nuestro país, que es importante, pero bueno, también se están viendo efectos negativos en su salud. Las publicaciones identificadas por tipo de plaguicida, las menos reportadas son cuando
se utilizan piretrinas y piretroides, como otros. En segundo lugar están los organoclorados con 19%, con el uso de carbamatos 21, y bueno, los que dominan en este estudio son los organofosforados con un 54% que se presentan en este análisis. Aquí se da el análisis cuantitativo, sí, identificados en las investigaciones de la presente revisión. Hoy en día se tiene un mayor número de blancos para estudiar. Por ejemplo, el grueso, y no solamente es en nuestro país, a nivel internacional, la mayoría utiliza para estudiar qué está pasando con los mecanismos de colinesterasa. Micronúcleos, también se reportan muchos estudios, lóbulos nucleares, cariólisis, carriorrexis, células binucleadas, cromatina condensada, pignosis, ensayos cometa, y muy poco sobre apoptosis celular, sería la muerte celular, donde se está relacionando mucho con algunos tipos de cáncer, cromátidas hermanas, cómo está influyendo en la fluidez de las membranas, donde hace blanco cada uno de estos compuestos por sus receptores que tiene. También efectos a nivel de la hemoglobina, se ha relacionado con casos de necrosis también, transaminasa glutámico oxalacética es otro efecto. Estos que se ven casi con la misma tendencia son los estudios que se están realizando en relación a salud pública, pero apenas están despegando. A nivel internacional, bueno, y a nivel nacional también se reflejan muy poco. Esto es lo que más información nos aporta al momento. Podemos ver, bueno, que hay alteraciones neuromusculares, daño genotóxico, daño enzimático, incremento en los niveles de oxidación, alteraciones en el ciclo menstrual y retardos del crecimiento intrauterino. Son datos que nosotros obtuvimos de la población expuesta mexicana. Aquí luego se hace otro estudio de la codificación de los artículos para continuar con este análisis. Se observa en qué estado de la República los numeramos, el tipo, ¿sí?, de plaguicida que es, a qué cultivo está asociado, a qué tipo de exposición, cómo se identificaron, el tamaño de la muestra y nuevamente el sexo, la edad, el efecto y la enfermedad con la que se están correlacionando. Bueno, y aquí tenemos las claves de la codificación. Bueno, los estados fueron en orden alfabético de Aguascalientes hasta Zacatecas. Los tipos, bueno, los organoclorados, organofosforados, lo que hemos visto en previas tablas. Los tipos de cultivo a lo que estaban asociados, ¿sí? Cereales, leguminosas, hortalizas, que es lo que normalmente prevalece, algunos frutales, ¿sí? Pero en general cereales, leguminosas y hortalizas. La exposición cómo fue, laboral, ambiental o combinada, cómo se identificó el efecto, si fue encuesta, si fue un análisis o una combinación, ¿sí? O sin especificar, hay muchos trabajos que no especifican cómo se obtuvo la información, el tamaño de la muestra, nuevamente, el sexo, la edad, los efectos y la enfermedad con la que se relaciona. Bueno, estas son salidas, ¿sí?, de las correlaciones que se hicieron. Lo que está marcado en verde, bueno, son las correlaciones más altas, donde se puede ver, ¿sí? El tipo, hay una correlación muy considerable entre el tipo de plaguicida que se utiliza y el efecto que causa. Y también el tipo de cultivo que se lleva a cabo y el efecto que causa. Por ejemplo, también en la exposición, el tipo de exposición, ¿sí?, contra ahí es la exposición, ahorita les digo 683, contra la edad. Aquí es muy importante también, ¿sí? La exposición contra la edad. ¿Por qué es importante? ¿Qué se ha visto? Obviamente, a ciertas edades, vamos a decir 20, 30 años, todavía somos jóvenes parcialmente. Somos más fáciles de responder inmunológicamente a la exposición de cualquier compuesto. Conforme avanza la edad, ya es más difícil, incluso los mecanismos de reparación celulares
no se vuelven obsoletos, pero ya es más difícil responder a cualquier agresión del ambiente, llámese radiación solar, humedad, desecación, etcétera. Ahora no se diga a la exposición de estos compuestos, que muchas veces también pueden ser en piel, pueden ser en mucosas, ¿sí? Puede ser a través de ingesta de forma accidental, ¿sí? Entonces, hay una fuerte correlación entre el tipo, ¿sí? del plaguicida con el efecto que cause y principalmente la exposición con la edad. Eso es muy, muy, muy importante. Se destaca mucho en los estudios reportados. Y la tendencia es la misma. Se hacen dos tipos de correlaciones, la de Kendall y la de Spearman, y nos da la misma tendencia. O sea, el efecto se tipo del plagio, aunque finalmente fueron dos artículos los que se analizaron, tienen esta tendencia. El análisis de los componentes principales, bueno, aquí, ¿qué es lo que trata de hacer este análisis? De revisar, confrontar todas estas variables que tenemos, como es cómo se identificó, cuál fue la exposición, el cultivo, el sexo, el estado, etcétera, y cuáles están más fuertemente asociadas y cuáles están menos fuertemente asociadas. Aquí podemos ver que hay una tendencia, ¿sí? Por ejemplo, vean el efecto con la enfermedad, ¿sí? El tipo de plaguicida, es decir, está en esta parte donde está sido flanqueado por el cultivo, qué tipo, el sexo es importante, bueno, el estado, y bueno, la exposición se aleja y tiene relación con la identificación, es decir, cómo se hizo el estudio. Para el metaanálisis, se buscó obtener un índice cuantitativo, ¿sí? De la magnitud del efecto de cada estudio, y bueno, y la aplicación de técnicas de análisis estadísticos para integrar dichos efectos. Bueno, para esto lo que se realizó fue calcular el tamaño del efecto, el análisis de la heterogeneidad, qué tan heterogéneo es ese efecto, que es algo que a veces es muy difícil de controlar. ¿Por qué? Porque son datos que provienen de diferentes investigaciones en diferentes momentos, diferentes lugares, aunque sea en nuestro país, ¿sí? Diferentes tipos de cultivos, diferentes edades. Entonces, ahí hay un mayor sesgo para poder analizar los datos. Lo ideal sería hacerlo en el mismo lugar, con individuos en un rango de edad conocido, con las mismas características, pero eso es imposible hacerlo. Bueno, y esto nos permite combinar los resultados para tener una perspectiva de lo que está pasando. ¿Qué nos dice el tamaño del efecto? Un índice en que el fenómeno que se está investigando es que veamos abajo del punto 2 nos dice que hay una baja magnitud, en el punto 5 una magnitud media y arriba del punto 8 una alta magnitud. También se mide hasta qué grado los resultados de los estudios son consistentes. Aquí se hace un método para combinar los resultados individuales y bueno, tener una validez de las conclusiones globales. ¿Qué nos dice? Si tenemos una I2 en porcentaje de 0 a 40, dice que es irrelevante, de 30 a 60 moderada, de 50 a 90 sustancial y bueno, de 75 a 100 es considerable el efecto que se podría ver. Bueno, aquí en rojo resaltamos el valor de la D de Cohen, ¿sí? Por ejemplo, para los artículos que nos aportaron, de acuerdo al software, la información más consistente. Entonces, aquí vemos valores muy variados desde 0.5, 9.5, 1.3, ¿sí? Bueno, estos resultados se obtuvieron con el BETCAL de 20.015. Es un test que nos permite ver heterogeneidad en la información que estamos manejando, ¿ok? Bueno, aquí me dice que hubo un nivel de significancia menor al 0.0001, o sea, es muy considerable, ¿ok? Y bueno, vean, me da una I2 muy consistente del 97.5, ¿sí?
Pero ahorita vamos a comentar en las conclusiones, hay algunas salvedades. Aquí también se hace se presentan los resultados del metaanálisis, donde se dan los valores de 95 de... Y bueno, ¿qué podemos concluir finalmente? Existen pocas investigaciones acerca de la exposición laboral agrícola a plaguicidas y el surgimiento de enfermedades en el territorio mexicano. ¿Por qué decimos que son pocas informaciones? Unas palabras en el título, pero que realmente no son consistentes, no nos está dando esa información. En la mayoría dice, y en el mejor de los casos, solo expone condiciones que favorecen, ¿sí? Es decir, que no son los plaguicidas los donantes de esa enfermedad, condiciones que lo favorecen. Bueno, eso se lo decía al principio. No hay que tratar de echarle la culpa a los plaguicidas, no. La naturaleza de las investigaciones incluidas en este trabajo presentan una amplia variedad de metodologías y obviamente los datos que se derivan, los resultados, nos dificultan la realización de análisis estadísticos consistentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Las metodologías son, no digo que estén mal, no, son experimentos muy refinados, pero no hay un acuerdo entre las metodologías, ¿sí? Es decir, a lo mejor yo lo que quiero demostrar en mi laboratorio y tomo un camino, a lo mejor mi vecino de la UNAM toma otro camino, entonces no hay metodologías estandarizadas, ¿sí? Para poder llegar a un blanco preciso. No digo que estén mal los trabajos, no están bien, pero esto es de las aportaciones que dan estos estudios sistemáticos. Para más adelante sentarse los que tienen esas líneas de investigación encaminadas a este tipo de temáticas y tratar de estandarizarlos para que los datos a mediano, largo plazo puedan ser analizados y tengamos datos contundentes. Entonces, dificulta la realización de estos análisis. Las implicaciones éticas, lo que les comentaba, pues se trabaja con personas. Los ensayos clínicos en seres humanos son un posible impedimento al avance en materia de efectos a la salud de los plaguicidas. Esto es muy importante. Nosotros no podemos obligar a un grupo de productores a que nos den sangre, orina, un exudado faríngeo. No los podemos obligar. O sea, ahí es una gran limitante, que también se podría hacer por medio de los sociólogos, tratar de concientizar para que ellos también digan, ok, vamos a participar. Pero bueno, es difícil. La exposición laboral sigue siendo predominante, siendo primordial su atención por parte de políticas y prácticas culturales, y es necesaria una difusión más incisiva de los efectos de estos productos nocivos. También la promoción de prácticas de control alternativas para manejo de plagas representa un área de oportunidad. ¿Con qué finalidad? De mejorar la salud de la población expuesta, sobre todo los campesinos y pequeños productores. Y el uso de plaguicidas en las labores agrícolas provoca efectos de magnitud significativa en la salud a distintos niveles y sus respectivas consecuencias. Es un campo de estudio que debe verse como un área de oportunidad para nuevas investigaciones y yo diría hasta para nuevas generaciones de estudiantes que puedan contribuir a mejorar las condiciones de la sociedad. Y bueno, esto sería a grandes rasgos esta plática y pues les agradezco su tiempo y estoy atento si tienen alguna duda, algún comentario. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y gracias a todos los que nos acompañan. Hemos tenido la fortuna de muchos cebetas desde Yucatán, te comento, doctor, el estado de Morelos, del estado de Puebla, del interior. Todos son cebetas. La mayoría de ellos, muchos son médicos veterinarios, son ingenieros agrónomos, biólogos, los que has tenido una gran audiencia. Tienes algunas preguntas, ¿no? Veríamos
Bueno, comentarles a todos primero que a partir del jueves, o sea, 2 días después de las pláticas de los martes, ya pueden hacer, pueden ver la ponencia del doctor en YouTube. Todos los martes que tenemos las presencias, 2 días después ya pueden ver la misma en YouTube. Comentarte, el doctor Giacomo de Morelos dice, te manda felicitaciones, dice, excelente ponencia, muy interesante. Dana Paola dice, ¿cuáles son los detonantes que más los favorecen? Esa es la pregunta. Los detonantes que más favorecen, bueno, me supongo que es a las enfermedades relacionadas con la exposición a plaguicidas. Los detonantes que más favorecen, considero que uno de los principales es, aparte del uso indiscriminado, lo que comentábamos al inicio, doctor, es estas mezclas que luego, por desgracia, los productores proponen en sus parcelas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de eliminar al 100% la presencia de la o de las diferentes plagas que existen. Entonces, uno de los principales detonantes es las mezclas no controladas que se realizan de estos compuestos. Y en segundo lugar sería la temporalidad, es decir, el tiempo de exposición al que están presentes los productores, y se van sumando los demás factores, como les decía al inicio, son cuestiones multifactoriales, puede ser la edad, el sexo también, la propia alimentación, que también juega un factor importante por la predisposición de nuestro sistema inmunológico. Yo diría que esos son los principales factores. Ok, doctor, tenemos otras preguntas acá. Dice, ¿cuál metodología entonces se emplearía para la detección de enfermedades provocadas por los plaguicidas y qué solución a este problema usted daría? Como resultado de este trabajo de las revisiones sistemáticas, bueno, les quiero aclarar un poquito antes de hablar de la metodología. Esto de la revisión sistemática surge o detona en lo que es en el área de la salud pública, ¿vale? Por ejemplo, en lo que estamos ahorita viviendo, se hacen muchos estudios de revisión sistemática principalmente para evaluar, por ejemplo, algunos fármacos, donde sí en el área de la salud se tiene muy bien controlado las poblaciones de estudio y se tienen muchos años haciendo este tipo de trabajos. Por eso yo decía hace rato en la diapositiva anterior, la metodología no es que esté mal en el campo de los estudios de agroquímicos por exposición de los humanos, no están mal. Simplemente no estamos siguiendo alguna metodología que podría ser que desde el diseño del trabajo, considerar un número representativo de la población e incluso, bueno, tratar de hacer dentro de esta metodología por bloques, ver en diferentes estratos o niveles de edad cómo se dan estos efectos. Y sobre todo también catalogando, a ver, por bloques de edad, cuáles son los plaguicidas que inciden más, se asocian más, se asimilan o se absorben más en diferentes estratos de edad, por ejemplo. Entonces, se puede hacer una metodología muy compleja, pero que es difícil llevarla a cabo en el campo. ¿Por qué? Por las cuestiones éticas. Sí. Correcto, Doc. Otra pregunta que nos hace Dana Paola dice, ¿qué tipo de plaguicida se relacionó con qué tipo de enfermedad? Y te felicitaciones por tu charla. Muchas gracias. Sí, por ejemplo, hay un trabajo que ese sí lo realizamos en el laboratorio, bueno, tengo el dato más fresco y a la mano, que fue por experiencia propia también de una alumna. El uso, por ejemplo, de carbamato, ¿sí? Incide mucho en los efectos de micronúcleos, de aberraciones a nivel nuclear de las células. Ahí se hicieron unos exudados bucales
y también los carbamatos influyen mucho en los efectos a nivel del ADN. Esto también se corroboró por medio de una prueba que se llama ensayo Cometa, donde lo que se ve a lo largo del tiempo de exposición, bueno, ahí se hizo con exudados bucales de productores, hicimos un complementario, hicimos un modelo animal, obviamente, en ratones de laboratorio, donde también se expusieron a carbamato, que era lo que nos reportaban los productores que estaban utilizando, y sí se ve esa tendencia, hay una degradación considerable del material genético. Tanto lo veíamos en los productores por su exposición al campo, como ellos lo hacían, como en la réplica que nosotros hicimos bajo condiciones controladas en el laboratorio con los ratones. Entonces, sí hubo ahí una correlación, ¿sí? O sea, lo que se observa en los productores por su exposición directa en su trabajo, como en el modelo animal que se hizo. Entonces, aquí sí tengo ese dato más fresco que se hizo en el laboratorio, que es exposición a carbamato en efectos de micronúcleos y degradación del material genético. Pues eso suena como para una charla un poquito posterior, ¿no? Sí, sí, Muy sí, gusta. interesante, dice De Alberto hecho, Trujillo Campos, te comenta. Entonces, ¿qué información al respecto maneja la COFEPRIS? la COFEPRIS, bueno, ahí sí les voy a ser sinceros, desconozco esa información, no quisiera yo dar algún dato que esté mal, la verdad ahí sí no tengo un dato certero. Muy bien, doctor. El doctor Pepe Zúñiga te manda felicitaciones. Mario Candelario dice saludos desde Tecamachalco, Puebla. Muy interesante la plática. Felicidades por el trabajo realizado. La maestra Pamela de Morelos dice muy interesante la plática. Carlos Ruiz Flores dice gracias por compartir sus conocimientos, sin duda para mejorar el día al día en nuestras actividades. Saludos desde Tepeaca. Mario Candelario, es trabajo de todos hacer conciencia en los productores para el uso adecuado de plaguicidas. Nuevamente el doctor Pepe Zúñiga dice, ¿y ahora qué sigue? Nos estamos muriendo. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo se Aquí, puede involucrar al gobierno? Prevención, tratamientos que no sean solo números de efectos, ¿no? sí. Aquí yo, bueno, lo que, No sé si gustas comentar algo al sí, respecto. Pamela nuevamente dice, ¿cómo se contrarrestan los efectos de los plaguicidas? Adelante, doctor. yo creo que aquí lo importante, como en cualquier otro efecto que puedan tener otro contaminante, es la concientización. Como desde la población, aquí la concientización primero del productor. Él sabe perfectamente que estos compuestos van a causar un daño. Segundo, pues también de quien expende o de quien vende estos productos. A lo mejor no está la legislación, pero muchas veces no se respeta y se hace un uso indiscriminado de estos compuestos. Entonces aquí yo creo lo importante es también labor de diferentes tipos de estudios, por ejemplo, sociales para concientizar a los productores. No, es imposible dejar de utilizar estos compuestos, pero tratar de utilizarlos en la menor medida. Segundo, utilizar o llevar a cabo las mejores prácticas para aplicarlo. Eso es muy importante. Hay trabajos donde se ha demostrado que si las prácticas se hacen adecuadamente, los efectos son mínimos. Obviamente, entendemos, los mismos productores lo externan. Dicen, es que el comprar un equipo para aplicar el agroquímico me cuesta muy caro, entonces él lo intercambia por unas botas comunes y corrientes y por un paliacate y unos lentes que a lo mejor tiene ahí de sol o unos lentes para salir a la playa. Entonces, entendemos todas estas carencias que pasan en el campo mexicano. Aquí también tendría que haber programas gubernamentales para apoyar en la realidad todos estos efectos o mitigar todos estos efectos negativos, dotar de infraestructura a los productores, además de dotarlos de pláticas, de cursos, de talleres para tenerlos actualizados. Y bueno, ¿cuál sería
una de las propuestas, bueno, en el posgrado en el que participamos, obviamente sabemos que es un reto muy grande. Migrar a las prácticas agroecológicas es un reto muy grande, pero bueno, hay muchos trabajos que están haciendo ahí con algunos compañeros del posgrado. Se están probando muchos extractos naturales en diferentes plagas y están dando muy buenos efectos, muy buenos resultados. Entonces, ahí se trata de sentarse a platicar, que el gobierno también apoye con apoyos, tanto para los productores de equipamiento, y tratar de ir migrando poco a poco a estas alternativas agroecológicas en la mayor medida posible. Eso sería, pues, mi consejo, sí, mi comentario. Tenemos dos comentarios más. Sandra Román dice, bonita tarde para todos. Excelente plática. Y bueno, hay muchísimas preguntas. Muchas felicitaciones de San Martín Texmelucan, de Mérida, el doctor José Jaime González Elizondo, también ambientalista. En fin, no pararíamos. Tuviste una excelente audiencia, doctor, por compartir todos tus conocimientos. El doctor Mario Candelario dice, es bueno utilizar los plaguicidas a partir de un diagnóstico del problema que se presente en sus cultivos y empezar a utilizar los productos orgánicos como preventivos y después los correctivos. Ese es un comentario que él hace. No sé si vale algún comentario de tu parte. Aquí tenemos audiencia aquí en la sala de capacitación también. Hay biotecnólogos, hay biólogos, y agradecemos también a la bióloga Sandra Sierra por contactar contigo. Esperemos que no sea la última vez, doctor, porque el compartir tus conocimientos es valioso para nosotros. Hablábamos de los carbamatos, pues a lo mejor podríamos en un futuro programar nuevamente. Decirle a toda nuestra audiencia que el jueves tienen esta plática en Facebook y el próximo martes tenemos una plática con el doctor Ricardo Caicedo Rivas, también es de la Facultad de Biología, nos va a hablar sobre cuestiones de mejoramiento genético y resistencia parasitaria en ovinos. Y el día de mañana, para los que estén inscritos, es nuestra última sesión del seminario de evaluación de proyectos. Terminamos evaluación de proyectos. No olviden, por favor, sus comentarios, sus peticiones. Se trata de que todos aprendamos, que todos compartamos por el bien de nosotros. Son temas, vuelvo a repetir, inteligentes, como en un inicio dije, por el plan A de nuestra sociedad, ¿no? No resto más que despedirme de mi parte y cedo los micrófonos y cámaras a la maestra Mari Carmen. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, doctor. Muchas gracias por el tema, que creo que queda en la carpeta y en la mesa para más. Sí, hemos estado comentando clase por clase, martes tras martes y hasta miércoles también. Todos los que están dentro de la sala tenemos la responsabilidad de compartir la información que tenemos. No nos convirtamos en un banco de información que no puede ser dispersado para otros. Tenemos que aprender a dispersar la información por el bien de todos, ¿no? Entonces, compartamos la información, compartamos conocimiento y compartamos también la página, ¿sí? Compartan con sus compañeros, amigos, conocidos, hasta, no sé, con el vecino de junto que sepan que pretende sembrar algo, pues compartan esa información. Es muy importante que sepamos qué efecto nos puede traer un no conocer cómo manejar los plaguicidas e insecticidas.
Entonces, todos tenemos una responsabilidad compartir. Y les sugiero también que pues anoten en el chat sus correos para que podamos compartir la información que nos dejan los doctores, también para que sugieran algún otro tema que podamos ampliar. Los martes de presencia son precisamente para que les demos a conocer temas y el que ustedes escojan o pretendan que sea más amplio, lo hagamos seminario como el de mañana que terminamos. Mañana terminamos nuestra sesión de seminario, ya es la última, muy buena por cierto, y acuérdense que va a haber tarea. Entonces, pues no me resta más que no quitarle más de tiempo, agradecida a Agrosur Internacional, Asociación Civil, por el tiempo prestado, doctor. Le haremos llegar vía correo electrónico un agradecimiento personal de Agrosur Internacional. Y pues a todos los que están en sala, muchas gracias. No dejen de visitar nuestras páginas de información, de seguirnos en redes, de darnos like. Y estamos para servirle a todos. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias a todos.